Bueno, hola a todos. Vamos a iniciar con una tutoría de repaso. La idea de esto es más o menos presentar algunos aspectos que van a necesitar para la parte de tarea, que tiene un mapa conceptual que entregar, y la parte de las preguntas, en donde aparecía por ahí la evaluación tradicional y una alternativa. Entonces, lo primero que vamos a ver ahorita en este momento es la parte del mapa conceptual. Como ya se les presenta ahí, el porcentaje del trabajo en este caso es un 10% de la calificación final de la asignatura. Así que hay que empezar a coleccionar ya esos puntos para que luego no vayamos a tener ninguna dificultad. En este caso en particular les da dos programas en los cuales ustedes pueden hacer ese mapa conceptual. Y la idea es que sea sobre la parte de la evaluación, las clasificaciones, las características, algunos enfoques psicopedagógicos, entre otros. Ustedes pueden incluir muchos más, suponiendo que les quede como espacio, aunque la idea siempre del mapa conceptual es que sean como las ideas así muy breves para tener una idea global de toda la temática, ¿no?, que les está solicitando en este caso. Entonces, si agregamos mucha información, se pierde un poco el propósito del mapa conceptual porque se vuelve confuso. La idea del mapa conceptual es que sea bastante evidente la relación que hay entre todos estos conceptos y que se vea un poco la jerarquía entre ellos. Entonces hay que cuidar esas partes. Si se le coloca demasiada información, va a perder un poco el sentido y se va a ver como muy lleno, si tiene exceso de imágenes, entre otras cosas. Entonces hay que cuidar mucho esa parte. Entonces dentro de las indicaciones ya les da por acá que tienen que hacer una lectura comprensiva de los materiales que están en la plataforma, y si tenemos dudas de cómo elaborar un mapa conceptual, qué es lo que tiene que tener, el orden en el que deben de aparecer los contenidos, entre otras, pues tienen acá un link en donde se les presenta información. Ustedes hacen clic sobre él y ya les abre otra ventanita donde les habla un poco sobre los mapas conceptuales. Y lo otro que tienen que hacer es que tienen que descargar, perdón, en este caso el programa, ¿no?, dependiendo de cuál ustedes quieran utilizar. Si quieren utilizar este que está acá, entonces tienen que descargarlo. Y si quieren utilizar este, entonces es en línea. Cualquiera de los dos estará bien. Entonces el mapa conceptual, como ya lo decíamos, tiene que hablar sobre la evaluación, es decir, no sobre otro concepto. Y sobre todo lo que tiene que ver con el concepto tal cual de evaluación, las características, los tipos de evaluación y los diferentes enfoques. Esos son como los aspectos que se deben de considerar para elaborar este mapa conceptual. Ahora, es importante también que revisemos la rúbrica. Muchas veces se envían mapas que están muy bonitos, o en general las tareas que están muy bien, pero siempre vamos olvidando un poco algunos aspectos que ya nos están diciendo que deben de aparecer dentro del trabajo que se está realizando, porque aparecen en la parte de la rúbrica. Entonces, si está muy bonito, pero le hace falta algo con relación a la rúbrica, entonces allí vamos a tener algunas dificultades. Entonces lo mejor es revisar qué dicen los criterios y luego ya empezamos como a trabajar esa parte. Y lo otro que es importante, cuando ustedes finalicen su mapa conceptual o lo descarguen en formato imagen, en este caso, tienen que colocarle esto, su nombre, tal cual, su nombre, y luego donde dice mapa conceptual, no solo el nombre, ni solo donde dice mapa conceptual, porque ustedes, bueno, son bastantes, y de pronto cuando se empieza a revisar, yo normalmente los descargo todos para asegurarme que tengo las generalidades de cada uno y que voy revisando los mismos aspectos para todos, entonces los descargo. Y si todos le han puesto solo mapa conceptual, entonces eso me va a generar un problema para saber de quién es. Entonces lo mejor es que usted coloque aquí su nombre, de hecho es parte de las indicaciones, colocar el nombre y donde dice mapa conceptual. Y luego, pues hay que subirlo a la parte del espacio habilitado para ese mapa conceptual. Y una cosa muy importante es que la fecha límite de entrega es el 3 de marzo. Usted lo puede entregar antes
que es lo más adecuado, porque cuando llega este momento y justo esta hora, que son las 11:55, la plataforma seguramente está saturada porque no son ustedes los únicos que están entregando tareas. Entonces, se puede presentar una dificultad, que se cae la plataforma, entre otras cosas. Lo mejor es entregarlo antes, ¿sí? Ahora, siempre, y como lo habíamos dicho antes, cualquier intento de plagio de la tarea será sancionado con la eliminación de la calificación. Por favor, no mapas conceptuales idénticos. Sí, es decir, se pueden reunir, se pueden comentar qué fue lo que escribiste, cómo lo pusiste, entre otras cosas, pero cada quien tiene que hacer su propio mapa. Bien, entonces yo más o menos estuve revisando, en este caso, los dos programas que nos presenta acá. Bueno, este primero, para empezar, parece que hay una versión así online, pero pedía mucha información. Entonces, al menos yo ese no lo revisé porque no me gusta estar llenando como muchos formularios para algunas cosas. Entonces, revisé este que aparece acá, que se llama Ludichart, que vamos a compartir en este momento más o menos para que ustedes vean. Hay algunos que ya me enviaron la tarea, entonces igual pueden mejorar algunos de esos aspectos. Veamos. Por acá tiene que aparecer. Bien, entonces está acá, entonces va a aparecer. Ustedes tienen que iniciar con esta parte. En mi caso yo ya hice una pequeña cuenta, entonces ya entra, digamos, directamente a la parte donde ya es como para hacer el mapa. En mi caso, por ejemplo, aquí ya está mi correo, entre otras cosas. Entonces, en este caso, yo me voy para acá, para documentos, y ya me aparece aquí una serie de aspectos que si yo quiero considerar, si quiero ver plantillas, y los documentos que tengo, entre otros. Como ya más o menos estuve traveseando por allí, ya me aparece aquí lo que se conoce como mi primer documento. A ustedes les van a aparecer otros aspectos que tienen que ir completando dependiendo del documento que ustedes quieran. Entonces, en este caso yo le doy aquí como mi primer documento y como ustedes observan ya hay como una idea en este caso porque ya era un ejemplo de mapa. Entonces, más o menos para que ustedes vean cómo se trabaja. Aquí tienen las partes de la forma que ustedes quieran colocar. Entonces hay que tener cuidado también que no vayamos a colocar una forma por cada uno de estos conceptos. Si ustedes observan aquí, en este caso bien particular, que parece un flujograma, bueno, en realidad es un flujograma, no es un mapa conceptual. Entonces tiene como esa estructura. Si ustedes observan, dependiendo del aspecto que se quiera considerar, así es la forma que se utiliza. En el caso del mapa conceptual, todos deberían de tener más o menos la misma forma. No me vaya a aparecer alguien por ahí que aquí coloque una idea, luego aquí otra y así, porque se va a generar como un pequeño desorden, ¿no? Entonces, este es más o menos lo que a ustedes les va a aparecer. Puede suceder que necesiten como otro aspecto. Entonces, aquí les va a aparecer los tipos de, digamos, de actividades o de situaciones que ustedes quieran realizar, ya sea un diagrama de flujo, que era el caso anterior, porque le había dado accidentalmente a ese, estaba atravesando, o en este caso que es el mapa conceptual. Y aquí les da las ideas que ustedes puedan utilizar para el mapa conceptual que deseen. ¿Sí? Si no mal me equivoco, está por ejemplo este que está acá, y dependiendo de lo que ustedes necesiten. ¿Sí? Entonces ahí les va a dar como alguna idea, algunos aspectos, e incluso al inicio les va a aparecer otros aspectos que tienen que completar. Ahora sí quiero, más o menos ya que hemos hablado un poco de esa parte, compartir ya lo que vamos a necesitar, que es para la entrega de las preguntas, que es para el día de mañana. Sin embargo, creo que todavía podemos estar a tiempo de revisar algunos aspectos, ¿no? Y entre ellos es que, como mencionábamos, aparecía la evaluación tradicional,
y la parte de la evaluación alternativa. Entonces ahí tienes que más o menos generar un ejemplo donde se utilice cada uno de esos en una de las preguntas. Entonces lo que tienen que considerar a la hora de presentar la evaluación tradicional y la evaluación alternativa que se les ha solicitado son más o menos, aquí en resumen, algunos de los que están ahí. Por ejemplo, en la evaluación tradicional ya se sabe que lo que andamos buscando es identificar qué tanto hemos alcanzado esos logros, cómo están los resultados, más allá de cualquier cosa. Es decir, como un proceso, queremos evaluar el proceso final, nada más. Sin embargo, en la evaluación alternativa, la idea es que vayamos observando todo el proceso tal cual de la enseñanza y no centrarnos solo como al final, en la parte de los objetivos o de los resultados. Como lo habíamos mencionado antes, es importante que, si bien es cierto, todos siempre nos plasmamos la parte de los objetivos que queremos alcanzar, no siempre todos nuestros estudiantes van a llegar al tiempo. Es importante ver, como decíamos, desde dónde ir, cómo vamos avanzando. Entonces ahí es donde entra la parte de la atención a todo el proceso de la enseñanza. Y luego, por ejemplo, tenemos que centrar su atención en unidades discretas. Es decir, yo voy evaluando así como porciones de cada uno de los contenidos que voy trabajando. Mientras que la alternativa es como la globalización, cómo se va utilizando de alguna forma todos estos aspectos. Es decir, tengo que ver todo lo que rodea a este contenido en particular, no tal cual ir evaluando únicamente las unidades discretas. Es decir, hay que tener un poco de cuidado que cuando hablamos de algunas cosas, por ejemplo, en estas que aparecen de la tradicional, evaluación tradicional, no significa que no se vaya a hacer o que no se haga dentro de la educación. El error más bien consiste en centrarse únicamente en esos criterios que aparecen ahí, porque actualmente también hacemos evaluación de unidades discretas, pero la idea no es centrar la evaluación solo en esas unidades discretas, sino que hay que tomar en cuenta otros aspectos. Bien, el otro que aparece ahí, por ejemplo, es que siempre en la evaluación tradicional se preocupa tanto de si la evaluación es fiable, si los resultados son fiables, si es válido todo lo que hemos trabajado. Es decir, nos estamos centrando un poco ya en este caso en el instrumento, ¿no?, que estamos utilizando. Si lo que hice en la evaluación era correcto o no era correcto, si el resultado que me ha dado tiene sentido o no. Mientras que en la evaluación alternativa, lo que nos preocupa más allá de los resultados que se puedan obtener en la evaluación, nos preocupa más el hecho de que los estudiantes comprendan estos contenidos. Entonces, sí es importante que nos preocupemos si el instrumento, si las acciones que yo he realizado son viables y tienen validez, pero debo de preocuparme también porque los estudiantes comprendan el contenido. Es decir, no estamos enseñando en este caso para un examen tal cual, sino que con la evaluación que se haga, que ya puede ser un test u otra, es para verificar de alguna forma lo que estamos trabajando, pero no es que nos vayamos a centrar únicamente en eso. Entonces hay que tener como esa diferencia. Siempre, al menos en la parte alternativa, la idea es que el estudiante comprenda los contenidos que se están trabajando. Y aparte de eso, es que él participe también dentro de esa evaluación, ¿sí? Que, bueno, ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero avanzando, digamos, un poco en esa parte, ya entra como la coevaluación, la evaluación entre pares, la autoevaluación, entre otras cosas. Ahora, como lo mencionaba antes, también otro aspecto es que la enseñanza está dirigida sobre todo al examen, en la evaluación tradicional. Es decir, lo que queremos es que el niño apruebe el examen. Sin embargo, en la alternativa, como ya dijimos, la idea es que se centre en la comprensión tal cual del contenido. Sí es importante que de alguna forma el niño apruebe la evaluación que se le realiza, porque eso significa que el proceso se ha estado logrando de alguna forma. Pero por sobre todo tiene que comprenderse, es decir, el examen en este caso me va a servir para identificar si se ha logrado o no se ha logrado y tomar medidas respecto a él, no literalmente centrarme a que se apruebe ese examen.
Otra de las cosas que suceden en la evaluación tradicional es que las actividades sirven únicamente como para controlar si se está logrando o no se está logrando la parte de los objetivos. Y en un dado caso que no se logre, pues hay algún tipo de sanción. Sin embargo, en la alternativa, la idea es que todas las actividades que se propongan de evaluación, de alguna forma, tienen que estar centradas en la parte del aprendizaje, no en controlar tal cual las actividades o algunos aspectos extras, ¿no? Y luego otra de las cosas que también estuvimos hablando un poco es que tenía que ver con que la evaluación en la parte tradicional siempre es en un momento determinado de, en este caso, de la unidad que se esté trabajando o las evaluaciones, las pruebas de trimestre, entre otras cosas. Un tiempo determinado y que de alguna forma se separa de todo el proceso del aprendizaje. Es como que ponemos en un alto a lo que hemos estado trabajando y ahora vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Mientras que en la alternativa realmente todas las actividades que nosotros proponemos de alguna forma se están evaluando. No necesariamente tiene que ser un test, son los trabajos que nosotros dejamos de exaula, como ya decía un compañero la vez en la clase anterior, o de alguna forma también estamos evaluando las actitudes, las aptitudes de ellos dentro del aula cuando trabajan en equipo, entre otros aspectos. Es decir, no es una parte separada de las actividades que se realizan, sino que dentro de las mismas actividades que se realizan para aprender los contenidos, ahí está incluida la evaluación. Entonces, si bien es cierto, actualmente también realizamos evaluaciones donde, como decimos, ponemos un stop y vamos a evaluar, la idea no es que siempre sea así, sino que en las actividades que se propongan vaya incluidas la evaluación, es decir, no centrarnos en este caso en una evaluación en un momento bien particular. Y otra de las situaciones que se encuentran en la evaluación tradicional es que el estudiante es simplemente como un espectador. Él solo sabe que se le va a evaluar, cuándo se le evalúa y cómo se le evalúa, pero no es parte de eso, es decir, no toma ningún tipo de decisión dentro de la parte de la evaluación. Mientras que en la alternativa sí, el estudiante tiene funciones, como dice aquí, de actor, él es parte de eso. Como cuando mencionaba anteriormente que se puede, dependiendo de la forma en la que estemos trabajando, realizar evaluación entre pares, una autoevaluación de los trabajos que se han hecho y, ¿por qué no? Dependiendo de cómo nosotros llevemos a nuestro grupo de estudiantes, pues proponerles a ellos que den un ejemplo o una forma en la que les gustaría ser evaluados, ¿sí? Es decir, ellos también tienen que saber a dónde tienen que llegar, cuáles son los contenidos que deben de aprender y dependiendo también de las capacidades y habilidades de cada uno, pues deberían de proponer una forma de evaluación, porque cada quien va a expresar o va a dar una idea de acuerdo a sus necesidades muy particulares. Entonces, una vez que nosotros ponemos atención en eso como docentes, podemos encontrar una forma de evaluar que sea mucho más justa para todos. Es decir, que todos en algún momento del proceso tengan la oportunidad de ser evaluados acorde a la forma en la que ellos aprenden. Es decir, ya todos sabemos que algunos aprenden enseñándoles a otros, algunos escuchando, otros aprenden más leyendo, es decir, cada quien tiene como su forma de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, nosotros podemos identificar de qué forma evaluar. A veces quizás va a ser un test, a veces quizás va a ser preguntas que nosotros hagamos, la famosa evaluación oral que se le hace a los estudiantes o puede pasarse a la pizarra. Es decir, existe un conjunto de actividades que se pueden realizar para evaluar el trabajo de los estudiantes y es muy importante que ellos participen en esto, ¿no? Entonces, a partir de ahí, más o menos viene la idea de la pregunta, en donde de alguna forma, la pregunta que tienen que entregar el día 26, en donde tienen que ejemplificar de alguna forma dónde se realiza esta evaluación tradicional y cómo, y la parte de la alternativa. Entonces hay que tener en cuenta estas características que tiene la evaluación tradicional y las que tiene la evaluación alternativa para que de pronto no nos vayamos por ahí a cruzar entre las ideas. Entonces, más o menos lo dejaríamos hasta
está acá, solo para una pequeña así recordatorio de las actividades que hemos realizado, ¿verdad? O que vamos a realizar ya pronto. Bien, eso sería todo.